Hoy tenemos aquí con nosotros a Feliciano Páez, que nos va a hablar de la mujer en la política, en la Segunda República en general, y en concreto sobre las primeras diputadas españolas en el Congreso de los Diputados de la Segunda República. La mayoría conocéis a Feliciano, para los que no le conocéis os lo presento. Feliciano es historiador, es doctor en Historia y licenciado en Filología por la Complutense. Ha ejercido la docencia como catedrático de instituto, ahora ya felizmente jubilado. También ha sido profesor asociado en la Complutense, en la Sorbona y en la Carlos III, y ha desarrollado su actividad profesional, o bien su labor investigadora, en temas relacionados con la Segunda República, como obras como Democracias y dictaduras en los años 30 o Manuel Azaña en la política exterior, la política internacional de la Segunda República. También ha profundizado en temas relacionados con el exilio, no solo con el exilio republicano, que él conoce bien porque él es hijo del exilio, sino también con la figura del exilio y del destierro en general en la historia de nuestro país y su repercusión en la literatura desde el Cantar del Mío Cid hasta la Segunda República. Y esas dos líneas de trabajo se plasman en una novela que tiene publicada en El Sabor del Tiempo, que es una novela de ficción autobiográfica que relata la historia de una familia durante la República y durante el exilio en el norte de África, en Argelia concretamente, peripecia que él conoce bien. y bien, pues nada más sobre este periodo y la repercusión que tuvo en la mujer. Como veíamos hace unos meses, en la Constitución Republicana del 31 se reconocía la igualdad de sexos, que luego se plasmó en el Código Civil, la reforma del Código Civil que se dictó tras la aprobación de la Constitución, y se consiguió la igualdad entre los sexos, se establecía el divorcio, se suprimía la licencia marital para determinados actos que luego fue otra vez repuesta durante el franquismo. Algunos la habéis conocido, ¿verdad, Concha? Nos ha estado distraída, lo he dicho por eso. Es que me estaba hablando de una patología que me interesaba. No, hablaba de la licencia marital. Bueno. Que eso no tú lo has tenido que conocer. Sí, claro, y la sufrido. Claro. Y que fue luego, hasta bien entrado los años 70, no fue suprimido. Pero aparte de la igualdad formal, de la igualdad jurídica, también durante esa época, del 31, a partir del 31, hubo también una liberalización de las costumbres que se puso de manifiesto, pues tanto en los espectáculos, en las artes, en la literatura y en la vida cotidiana. No solo por el influjo del régimen republicano, sino también por la corriente general que hubo en los años 30. Pues bien, de esa participación en política de la mujer, y concretamente de las diputadas republicanas como ejemplo de esa participación de la mujer, nos va a hablar Feliciano, al que le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. En el claroscuro de la Segunda República hay dos aspectos que ofrecen bastante más luz que oscuridad. Hay más, pero en fin, hay dos que me parecen particularmente significativos. Uno de ellos es la enseñanza. El esfuerzo que se hizo en aquella época para decentar y para extender la educación, para consolidar una enseñanza pública sustraída a la influencia clerical, etc. Es un hecho, que es una de las señas de identidad, de los timbres de gloria de la República, y yo creo que va siendo cada vez mejor conocido. Y hay otro, que es el de, como ha señalado José Miguel, el de la presencia creciente de las mujeres en el espacio público, que ya se venía dando en épocas anteriores y que cristalizó en la Segunda República, entre otros modos, con la
primera presencia de las mujeres en ese espacio tan significativo que es el Parlamento, y que lo era entonces particularmente, puesto que estamos hablando básicamente de una democracia parlamentaria. Fueron 9 las diputadas de la Segunda República a lo largo de las 3 legislaturas. Algunas son bien conocidas, tanto por su labor parlamentaria como por la que desarrollaron en otros ámbitos. Es el caso de Dolores Ibárruri, o de Victoria Kent, o de Clara Campoamor, y algunas lo son menos, pero no dejan de tener su interés. Entonces yo lo que me propongo hacer, si no tenéis inconveniente, es primero haceros una presentación rápida de todas ellas, quizá insistiendo un poquito más en las que son menos conocidas. He traído unas fotos ambiental para que las conozcamos también en su aspecto físico. Y tras esa rápida presentación, en la que no me entretendré mucho, luego si hay alguna cuestión de detalle que os interesa podemos volver a ello, haré unas consideraciones sobre la significación de la presencia femenina en aquel Parlamento. Cuál fue el perfil colectivo y también individual de aquellas mujeres pioneras de la presencia femenina en el espacio público. Y me referiré además a las connotaciones ideológicas de esa presencia. Y finalmente, pues contaré qué fue de ellas tras la desaparición de la vida parlamentaria, barrida por la guerra civil, qué fue de ellas en el exilio al que 8 de las 9 se vieron abocadas. Y incluso, si nos queda un poquito de tiempo, esbozaré algo sobre las relaciones que mantuvieron entre ellas. Pues empezamos, mirad, os voy a comentar brevemente algo que seguramente sabéis, pero que quizá no es tan más recordar. Durante la República hubo 3 legislaturas, quiere decir que primero se conformó un Parlamento unicameral, se llamaba indistintamente Congreso de los Diputados y Cortes, y este primer Parlamento, que fue elegido, las elecciones tuvieron lugar el 28 de junio del año 31, es decir, unas semanas después de la proclamación de la República. De estas elecciones nacieron unas Cortes unicamerales constituyentes, es decir, su principal tarea era elaborar la Constitución. Lo hicieron con cierta rapidez y, como sabéis, la tuvieron elaborada, fue aprobada por esas propias Cortes el 9 de diciembre de ese mismo año 31, la Constitución Republicana del 31. Una vez que esas Cortes terminaron su labor constituyente, la labor de elaborar la Constitución, su vigencia, su actividad se prolongó durante 2 años más, hasta el otoño del año 33. De tal forma que tenemos unas primeras Cortes que fueron constituyentes hasta finales del 31 y luego ordinarias hasta el otoño del 33. En esas primeras Cortes de la República hubo 3 mujeres, 2 primero y luego una que se incorporó más tarde. Las 3 son bastante bien conocidas. Hay que decir que cuando se celebraron esas elecciones, las mujeres no habían visto todavía reconocido su derecho al sufragio activo, pero sí al sufragio pasivo, de tal forma que las mujeres no pudieron votar en aquellas elecciones, pero sí pudieron ser votadas. Eso explica que hubiera 3 mujeres, aunque hubieran sido elegidas por un cuerpo electoral exclusivamente masculino. Por lo tanto, 3 mujeres en esa primera legislatura, del 31 al 33, en unas Cortes donde, como seguramente sabéis, había una mayoría progresista, de republicanos de izquierda y socialistas fundamentalmente. En noviembre del 33 hubo nuevas elecciones y se abrió una segunda legislatura que duró desde finales del 33 hasta comienzos del 36. Es el segundo bienio de mayoría parlamentaria de centro-derecha, gobiernos del Partido Radical y de la CEDA, y ahí en esas elecciones de noviembre del 33 por primera vez pudieron votar las mujeres. Y fueron elegidas 5 mujeres, hubo muchas más candidatas, pero fueron elegidas 5 mujeres. De tal forma hubo 3 en primera legislatura, de mayoría de centro-izquierda,
5 en la segunda, de mayoría de derechas. Finalmente hubo unas terceras elecciones, las del 16 de febrero del 36, en primera vuelta, que dieron una mayoría a una coalición de fuerzas de izquierda, conocida como Frente Popular, que significaron un regreso a la política de reforma y de afirmación democrática de la República. Y en esas terceras Cortes de la República hubo otras 5 mujeres. Así que tenemos 3, 5 y 5. Diréis, no sale la cuenta, eso son 13. Es que algunas de ellas fueron diputadas en varias legislaturas. Concretamente una, Margarita Nelken, fue la única socialista Margarita Nelken, que fue diputada en las 3 legislaturas, y luego 2 fueron diputadas en 2 legislaturas. La republicana de izquierdas, Victoria Kent, fue diputada en la primera y en la tercera, es decir, del 31 al 33 y luego en el 36, y la socialista Matilde de la Torre fue diputada en la segunda y en la tercera legislatura, a partir del 33 y a partir del 36. Eso nos da 13 escaños ocupados por mujeres, 9 mujeres ocupando esos escaños. Vamos a ver quiénes eran con cierta rapidez. Os las he puesto en orden. Primero las 3 que lo fueron en la primera legislatura. Victoria Kent. Victoria Kent había nacido en Málaga. Había nacido en 1892, aunque ella se fue quitando años y fue cambiando un poquito la fecha de su nacimiento, pero en fin, había nacido en 1892. Según además se puede comprobar sin ir más lejos en el archivo del Instituto Cardenal Cisneros, donde terminó sus estudios de bachillerato. Estudió primero en la Escuela Normal de Maestras de Málaga, luego se vino a la Residencia de Señoritas, a poco de ser fundada esta, en 1916. Aquí en Madrid terminó el bachillerato, entonces se podía hacer magisterio sin tener terminado el bachillerato. Lo terminó, como digo, en el Instituto Cardenal Cisneros, e hizo luego los estudios de Derecho, que culminó en el año 24, y fue una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras mujeres en inscribirse en un colegio de abogados y en ejercer la abogacía. Adquirió una cierta fama al respecto, participó en la vida social. En el año 26 participó en la creación del Liceum Club, que fue un club de difusión cultural protagonizado por mujeres, presidido por María de Maeztu. Ella fue vicepresidente junto con otra malagueña, Isabel Oyarzábal. Y a finales de esos años 20, año 29, participó ella era republicana, participó en una escisión del Partido Radical, que era el principal partido republicano que había entonces, que era un partido que estaba derivando hacia posiciones cada vez más conservadoras. Pues en el Partido Radical se produjo una escisión por la izquierda, que conformó un partido llamado el Partido Radical Socialista, un partido que podemos considerar de centro-izquierda, y siguiendo a Álvaro de Albornoz, que fue uno de los principales promotores de esa nueva formación política, pues Victoria Kent participó en la vida política de este partido en vísperas de la proclamación de la República. Ahí la tenemos con Álvaro de Albornoz, a quien defendió en el Consejo de Guerra de comienzos de 1931 contra los que estaban preparando el advenimiento de la República. De hecho, Victoria Kent, aparece aquí, es la defensora de Álvaro de Albornoz y es la primera mujer, eso sí fue pionera en el sentido estricto, la primera mujer que participó en un Consejo de Guerra. Y nada más proclamarse la República, se proclama el 14 de abril, como sabéis, 4 días después fue nombrada directora general de prisiones. Era también la primera mujer que accedía a un cargo de ese nivel, la Dirección General de Prisiones, vinculada, perteneciente al Ministerio de Justicia. Ahí tenemos a su derecha, a nuestra izquierda, está la toma de posesión, a Fernando de los Ríos, el ministro de Justicia. Fernando de los Ríos era socialista, ella era radical socialista, es decir, republicana de centro-izquierda. En fin, había una cierta voluntad de colaboración entre socialistas y republicanos progresistas, de tal forma que no eran de la misma formación política. Fernando de los Ríos promovió a Victoria Kent como directora general de prisiones.
Su acción como directora general de prisiones, en fin, fue muy significativa, no voy a hablar mucho de ella, fue tan significativa que hasta ese mismo año, en diciembre de ese mismo año, pues en las Leandras, ¿no? Que se estrenó en Madrid, pues hay una canción, ¿verdad?, que la menciona, ¿no? Cuando te mencionan en una canción de una zarzuela, etcétera, pues es que ya realmente te has consagrado mucho. El famoso "se lo puedes pedir a Victoria Kent, que lo que es a mí no ha nacido quién", etcétera, se convirtió en un personaje bien conocido en la vida social, y en una mujer que, siguiendo e inspirándose en buena parte en las ideas de Concepción Arenal, llevó a cabo una labor de reforma, de humanización y de laicización de las instituciones penitenciarias muy significativa, que no duró mucho tiempo porque en junio del año 32 fue destituida y se pudo concentrar un poco más en su actividad parlamentaria. ¿Qué actividad parlamentaria es esa? Pues la de diputada por Madrid Provincia en las constituyentes del año 31. Se presentó por el Partido Radical Socialista. Digo por Madrid Provincia porque España estaba dividida en el sistema electoral de la República en tantas circunscripciones como provincias, pero aquellas ciudades que tenían más de 100.000 habitantes, luego en la reforma electoral del 33 son las que tenían más de 150.000, se desdoblaba la circunscripción y había la capital y la provincia. Es el caso de Madrid, había dos circunscripciones, Madrid Capital y Madrid Provincia. Victoria Kent fue diputada por Madrid Provincia en aquellas constituyentes. Es bien sabido que en esas constituyentes participó de forma no muy constante, pero, porque en fin, en buena parte por sus tareas como directora general, pero es bien sabido que en el famoso debate que mantuvo con Clara Campoamor, ella defendió posiciones favorables al aplazamiento del reconocimiento del derecho del voto, al voto por parte de las mujeres. Cuando estalló la guerra, un detalle más, no lo he comentado antes, perdió el escaño en las elecciones del año 33, que ganaron las derechas, y volvió a ser diputada en las elecciones de febrero del 36. Ya para entonces el Partido Radical Socialista y Acción Republicana de Manuel Azaña y alguna otra organización se habían fundido en el año 34 en una nueva formación política llamada Izquierda Republicana. Ella se incorporó a esa formación y por Izquierda Republicana formó parte de las candidaturas del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36 y volvió a ser diputada, en este caso por Jaén. Fue diputada, presidió la Comisión de Justicia en aquel Parlamento del 36, que tuvo una corta vida normalizada, y cuando estalló la guerra, pues ella le pidió, sabéis, el 18 de julio era un sábado de julio, le pilló de excursión en la granja, por los pelos consiguió escaparse de los sublevados y se integró en una labor de defensa de la República, organización de colonias infantiles, etc. Y en el año 37, en junio del año 37, cuando el gobierno de Negrín nombró a José Giral ministro de Estado, Asuntos Exteriores, diríamos hoy, pues ella fue nombrada secretaria de la embajada en París, que era un puesto clave. El embajador en París, además, a partir de aquel momento lo fue Ángel Osorio Gallardo, otro personaje significativo. De su larga historia posterior a la guerra civil, pues la retomamos luego al final de mi exposición. No quiero, entretenerme mucho en cada uno de ellos. De todos modos, sí, sobre la marcha hay alguna cuestión luego que queráis comentar, pues o algún detalle más lo añadimos. Aquí tenemos la segunda de las tres diputadas, pero la otra que fue elegida a la vez que Victoria Kent en las elecciones de julio del 31, también por la provincia de Madrid. Clara Campoamor era madrileña, había nacido en el barrio de Maravillas. Es una mujer que, cuando ella tenía 10 años su padre murió, su familia entró en una situación económica difícil, tuvo que ponerse a trabajar a los 13 años como costurera, empezó a estudiar,
por la noche, cuando podía, se hizo telefonista y finalmente cursó estudios de Derecho, hizo bachillerato por la noche, cursó estudios de Derecho y ya cerca de los 40 años se licenció en Derecho, prácticamente a la vez que Victoria Kent, en el año 24, y se convirtió en una mujer muy activa en los ámbitos republicanos y feministas en la segunda mitad de los años 20. Ejerció activamente como abogada, etc. Clara Campoamor perteneció a Acción Republicana, la formación política que creó y dirigió Manuel Azaña, pero en vísperas de las elecciones constituyentes, Alejandro Lerroux, el dirigente del Partido Radical, que estaba a la derecha de Acción Republicana, le propuso que se pasara al Partido Radical y le ofreció ir en las candidaturas por Madrid provincia. Y entonces ella, esto que cuento lo cuenta ella misma, es decir, no es que sean... ella decidió cambiar de partido para garantizarse una presencia en el Parlamento. De tal forma que, a pesar de que venía de una tradición republicana de izquierdas, se integró en el Partido Radical, que era un partido republicano de orientación crecientemente conservadora. A diferencia de Victoria Kent, cuya presencia en el Parlamento no fue muy constante ni muy llamativa, Clara Campoamor se convirtió en una de las grandes protagonistas del debate político, estuvo en la ponencia que redactó el proyecto de Constitución, en representación del Partido Radical, y luego pues llevó la voz cantante en la defensa de la incorporación del sufragio femenino sin dilaciones, sin limitaciones, en la Constitución del año 31. Lo hizo en contra de su propio partido. Si queréis volvemos sobre ello, pero sabéis que en líneas generales, sobre el reconocimiento del sufragio femenino de forma inmediata, estaban a favor los socialistas y las derechas, la mayoría de las derechas católicas, por motivos diversos, distintos, y en general estaban en contra los republicanos de diversas orientaciones, tanto los más orientados hacia la izquierda como los republicanos del Partido Radical. Hubo excepciones, por supuesto, Salvador de Madariaga o Roberto Castrovido, que eran republicanos, votaron a favor del sufragio femenino, pero en fin, la mayor parte de los socialistas y de la derecha católica votaron a favor, y los republicanos en general votaron en contra, votaron a favor del aplazamiento de ese reconocimiento. Clara Campoamor, que era de un partido republicano que estaba nítidamente en contra, sin embargo se convirtió en la portavoz de o en la vocera de las opciones favorables al reconocimiento de este sufragio, y se terminó convirtiendo pues, en la sufragista española por excelencia, ¿verdad? En el resto de su actividad parlamentaria mantuvo posiciones en relación a favor del divorcio, etcétera, donde coincidió, por cierto, con Victoria Kent, a favor del reconocimiento de la igualdad de derechos de mujeres y hombres, pero en su actuación parlamentaria como representante del Partido Radical tuvo intervenciones que fueron claramente contrarias a las medidas de reforma del gobierno republicano socialista, y concretamente tuvo intervenciones muy críticas contra las medidas que en el terreno laboral, etcétera, tomaba el ministro de Trabajo, Largo Caballero, desde posiciones conservadoras. Es decir, que en temas de este tipo pues mantuvo una coherencia con el Partido Radical que no había mantenido en el tema del sufragio. Cuando llegaron las elecciones del 33, pues se encontró una situación curiosa, porque el Partido Radical la volvió a presentar por Madrid, por la provincia de Madrid, pero fue la menos votada de los 4 candidatos que presentó el Partido Radical, en coalición con la CEDA y con otras formaciones de derecha. Y en la segunda vuelta el Partido Radical retiró sus candidatos para facilitar que la coalición de derechas pudiera obtener la representación de las mayorías, marginando al Partido Socialista, que era el que había obtenido más votos en la primera vuelta. Dicho de otra forma, Clara Campoamor se quedó sin escaño justo la primera vez que votaban las mujeres y justo cuando el Partido Radical al que ella pertenecía se convertía, junto con la CEDA, en la principal fuerza política, lo cual la dejó en una situación pues, en fin, bastante desairada desde el punto de vista político. Aceptó en diciembre de ese mismo año, 33, un puesto como directora general, segunda en el gobierno radical,
como directora general de Beneficencia. Bueno, aquí la tenemos cuando tenía un aspecto más juvenil del que correspondía a su edad. Aquí la tenemos en una actividad, era una notable oradora, expresaba con mucha claridad, y aquí la tenemos en sus funciones de directora general de Beneficencia, ¿no? Se ve un poquito eso, ¿no? En un gobierno del Partido Radical. Cuando en octubre del 34 se produjo la entrada de un ministro de la CEDA en el Ministerio de Trabajo del que dependía esa dirección general, pues ya le pareció mucho tener un ministro de la CEDA y presentó su dimisión. Y cuando en febrero del 35 las noticias sobre la represión del movimiento de octubre se hicieron particularmente, impactantes, después de entrevistarse con las diputadas socialistas de Asturias que le contaron lo que estaba pasando allí, decidió, en una carta pública que le envió a Lerroux, decidió apartarse del partido Radical y, digamos, reencontrar una posición política más progresista. Un detalle más de ese zigzag. Lo normal hubiera sido, saliéndose del Partido Radical por la izquierda, lo normal hubiera sido que hubiera formado parte de los radicales disidentes que acaudillaba Diego Martínez Barrio y que formaron Unión Republicana y que luego se integraron en el Frente Popular. Pero ella decidió integrarse, solicitar el ingreso en Izquierda Republicana, es decir, en la heredera de aquella formación hazañista que ella había abandonado para integrarse en el Partido Radical. Y la Asamblea de Izquierda Republicana de Madrid, en julio del año 35, rechazó su ingreso. Ella se agarró un berrinche muy grande que se nota en su libro en el que cuenta, que se llama El sufragio femenino y yo, mi pecado mortal, etc. E intentó, a pesar de todo, a través de un partido republicano femenino que tenía formado, integrarse en las listas del Frente Popular, no lo consiguió y finalmente se quedó un poquito fuera de juego. En vísperas del estallido de la guerra, parecía que se acercaba a las posiciones de gobierno del Frente Popular e incluso se estaba preparando un homenaje a ella como promotora del sufragio femenino, en el que participaban todas las fuerzas políticas desde el centro hasta el Partido Comunista, de tal forma que, que parecía que recobraba una cierta identificación con planteamientos progresistas. En esto estalló la guerra, se marchó precipitadamente de Madrid, se fue a Génova, luego a Suiza, y escribió un libro que publicó apresuradamente, que publicó en el año 37 en francés, La Revolución Española Vista por una Republicana, que era un libro que desautorizaba de forma muy categórica la defensa de la República, y aunque no se situaba en posiciones favorables a los sublevados, pues en la medida en que ella había sido republicana y mantenía una cierta equidistancia, ese libro más bien resultaba contrario que favorable a la República, con lo cual quedó, digamos, un poquito fuera de la identificación con la defensa de la República durante la Guerra Civil. Otra cosa será su trayectoria más adelante en el exilio. Y aquí tenemos la tercera de la primera legislatura. Se incorporó más tarde, porque Margarita Nelken fue elegida diputada en unas elecciones parciales que tuvieron lugar en octubre, en la circunscripción de Badajoz. El Partido Socialista, que había sido favorable al sufragio femenino, quería que hubiera una diputada socialista, y aunque Margarita Nelken, su incorporación al Partido Socialista era muy reciente, pero la promovieron como candidata por Badajoz y obtuvo un resultado se trabajó mucho aquello, tuvo un resultado muy lúcido. ¿Quién era esta mujer? Que aquí la vemos en un cuadro quizá lo habéis adivinado, ¿no? De Julio Romero de Torres, lo que quiere decir que era una mujer relativamente, conocida en ciertos ambientes, una mujer con una biografía muy enjundiosa. Había nacido en Madrid, una familia de padre y madre judíos, padre alemán, madre francesa, que llevaban establecidos en Madrid desde hacía décadas. Tenían una joyería, relojería en la Puerta del Sol, y recibió una formación bastante
bastante significativa, tanto desde el punto de vista de las lenguas como desde el punto de vista de la formación literaria y artística. Le interesó muy pronto el arte, se convirtió en una pintora, pero empezó a tener un problema oftálmico y tuvo que abandonar la práctica de la pintura y dedicarse sobre todo a la crítica de arte. Se dedicó a la crítica de arte, incluso en la revista España, una revista de mucho prestigio, y también se empezó a interesar por los temas relativos a la condición social de la mujer. Con ese título, además, publicó un libro pionero en España, que se llama así, La condición social de la mujer. Aquí la tenemos, es una imagen ya de los años 20. Una época en la que, por ejemplo, lleva a cabo la primera traducción de una obra de Kafka al castellano. La primera traducción de la Metamorfosis del alemán al castellano la hizo ella. En fin, era una mujer activa en la vida cultural, con una vida personal un tanto fuera de las normas más estrictas de la época, y a comienzos de nada más proclamarse la República ingresó en el Partido Socialista y le ofrecieron que se presentara como diputada. Hoz había escrito en el año 30 un libro titulado Las escritoras españolas, un libro muy bien documentado. Una mujer muy activa en la vida cultural. Y nada, aquí en el año 31 la nombraron miembro del patronato del Museo de Arte Moderno, que me interesaron estos temas. Ahí la tenéis, rodeada de varones. Y se tomó tan a pecho el tema de la defensa de los intereses sobre todo de los campesinos de Badajoz, su circunscripción, que tuvo intervenciones muy significativas en el Parlamento a ese respecto. En las elecciones del 33 fue reelegida, a pesar de la derrota, del retroceso general de las izquierdas, y lo fue de nuevo en febrero del 36, de tal forma que, como comenté antes, es la única mujer que fue diputada durante toda la vida, no exactamente toda, porque empezó en octubre del 31, pero casi toda la vida parlamentaria de la República, la única que lo fue en las 3 legislaturas. Su condición de mujer, de sus orígenes judíos, su amplia cultura, su condición de socialista combativa, etcétera, la convirtió en objeto de críticas bastante feroces. En fin, se podría escribir un largo artículo con las cosas horrendas que aparecieron no tanto en la Cámara cuanto en la prensa de derechas sobre Margarita Nelken. Os leo un par de ejemplos para que os hagáis una idea. El Debate, por ejemplo, el periódico clerical de la derecha católica, que fue luego el órgano oficioso de la CEDA y que dirigía Ángel Herrera Oria, que luego se convirtió en cardenal de la Iglesia Católica. El Debate, a propósito de una intervención suya, decía en un editorial las descripciones que hace sobre la miseria campesina que hace Margarita Nelken son fruto de su imaginación verdaderamente germánica. Y aquí ya hay un alfilerazo a sus orígenes, además. Y añadía: a la señora Nelken le haría falta un curso de esos de extranjeros en el Centro de Estudios Históricos. Formula un ruego en forma de recital pensando en alemán y hablando en castellano. Llama la atención que estén recriminándole su falta de identificación con la lengua y la cultura españolas a una mujer que llevaba escritos unos cuantos libros en español sobre la literatura española, etc. Y en última instancia, si alguna lengua materna tenía, no era precisamente el alemán, sino el francés, que era la lengua de su madre. Este tipo de referencias se hicieron en el segundo bienio, se hicieron más feroces. Allí, por ejemplo, Informaciones, que era entonces un periódico de la extrema derecha, dice a propósito de ella: el viejo rencor israelita a lo español encuentra en la diputada judía alemana un agente activo y entusiasta.
Claro, insistir en el carácter de judío de una mujer en el año 33, 34, 35, con Hitler en el poder, evidentemente tenía una voluntad destructiva bastante clara. Bien, sigo en mi recorrido. Bueno, aquí la tenemos. Durante la Guerra Civil se lanzó con mucha decisión a actividades de defensa de la ciudad. Hay algunos indicios de que organizó también actividades represivas y en cualquier caso cambió de partido. En diciembre del año 36 decidió ingresar en el Partido Comunista. A partir de ese momento mantuvo una cierta tensión personal compasionaria, de la que hay, en fin, muchos testimonios, algunos bastante sabrosos desde el punto de vista psicológico, y fue quedando oscurecida precisamente en ese digamos, enfrentamiento. Siguió manteniendo su interés por los temas culturales, su presencia activa en la defensa de la República. 11 días antes de que cayera Barcelona estaba dando una conferencia del Ateneo de Barcelona sobre Picasso. Es decir, que, en fin, siguió teniendo una voluntad combativa, pero quedó, digamos, marginada de la cúpula política del Partido Comunista en el que había ingresado, y bueno, finalmente en el año 42 sería expulsada del Partido Comunista tras apoyar a Jesús Hernández frente a Pasional, etc. Volveré un poquito sobre su vida al final. Segunda legislatura. En la segunda legislatura tenemos 5 diputadas, 4 socialistas y una de la CELA, es decir, la única diputada de derechas de toda la vida parlamentaria de la República. De las 4 socialistas, una de ellas era Margarita Nelken, que, como hemos visto, mantiene su escaño por Badajoz, y entran 3. María Lejárraga, la tenemos aquí, que fue diputada por Granada. No cuando está aquí en esta foto, que es bastante jovencita. Esta es una foto de más o menos cuando le estaba escribiendo los libros que se publicaban con el nombre de su marido, ¿verdad? Como sabéis, María Lejárraga era desde el año 1900 la esposa de Gregorio Martínez Sierra. Ella era conocida sobre todo como María Martínez Sierra, y bueno, pues llevaban juntos, se desarrollaban una actividad de creación cultural, literaria, etcétera, en la que cada vez da más claramente la sensación de que fundamentalmente escribía ella y el marido pues daba algunas ideas y luego gestionaba lo que ella escribía y todo eso, ¿no? Pero siempre las firmaba él, ¿no? Canción de cuna, todo. Algunas de sus obras más importantes están firmadas. Esta foto yo creo que es muy expresiva de esa situación, ¿no? ¿Veis? Ella escribe y él mira, ¿no? Y luego se supone que gestionará aquí. Bueno, es una historia curiosa esa de esa pareja. Curiosamente, cuando María Martínez Sierra tenía María Lejárraga, tenía ideas progresistas, también las tenía en general su marido, y cuando llega la República ellos ya estaban separados, porque él mantuvo desde pronto una larga relación con la actriz Catalina Bárcena, pero siguieron colaborando. Pero cuando llega la República, ella encuentra en la República la ocasión de recuperar de alguna forma su firma, no como María Lejárraga, sino como María Martínez Sierra, pero empieza a firmar lo que escribe. De hecho, pues un libro sobre la mujer ante las Cortes Constituyentes, etcétera, es la primera obra que ella firma con su nombre. Entró en el Partido Socialista y en el año 33 Fernando de los Ríos le propuso que se presentara por Granada, por la circunscripción de Granada, que en fin, que era Fernando, fue la que tenía más edad de todas las diputadas cuando adquirió esa condición. Era hija de un médico rural, había nacido en un pueblecito de La Rioja, era la mayor de una larga lista de hermanos, y se trasladaron cuando ella era pequeña a Madrid, y fue maestra, ejerció el magisterio y, en fin, más o menos en el entorno de Madrid, etcétera, adquirió una cierta conciencia de la situación social que alimentó sus posiciones políticas. La campaña del año 33, que ella... tengo creo aquí otra imagen, sí,
Aquí la tenemos, está en el Centro Luis Jiménez de Asúa, el que fue el que dirigió la ponencia que redactó la Constitución del 31, catedrático de Derecho Penal, socialista. A su izquierda, a la derecha, conforme lo vemos, está ella en una reunión, en una asociación que ella creó, que se llamó la Asociación Cívica Femenina, conocida como la Cívica, la asociación que intentaba movilizar sobre todo en posiciones progresistas a mujeres de clase media. Como se ve un poco por el aspecto que tienen aquí. Pues bien, Fernando de los Ríos, como digo, le propone que sea candidata por el Partido Socialista en Granada, y tuvo allí una campaña bastante dura, que ella luego recuerda en un libro precioso que escribió en el exilio, que se llama Una mujer por los caminos de España. Y la verdad es que la campaña debió de ser dura, y os cuento algún aspecto. Por ejemplo, en la coalición de derechas, la llamada coalición antimarxista, que se oponía a la candidatura más fuerte de la izquierda, que era la del Partido Socialista, pues había algunos personajes, en fin, peculiares. Estaba Ramón Ruiz Alonso, los que habéis estudiado un poquito el entorno del asesinato de García Lorca sabéis quién es, y estaba Rafael Montes Díaz. Rafael Montes Díaz pues hizo numerosos guiños al electorado femenino, probablemente derivados de la conciencia de que tenía enfrente a una candidata. Guiños muy peculiares, muy en su estilo, ¿no? Hablaba de que las mujeres granadinas le darían sus bellos sufragios y cosas de este tipo. En fin, un poco la adaptación al... Sabéis que la derecha se movilizó de muy diversas formas para atraer voto femenino, que lo que consiguió en buena medida, como sabéis. Este hombre, Rafael Montes Díaz, por ejemplo, en periódico granadino, El Defensor de Granada, decía, por ejemplo, que entre sus proyectos estaba: suprimiremos la Escuela de Estudios Árabes, que es un foco de anticristianismo fomentado por la banca judía en combinación con los soviets y la masonería. Bueno, pues este prodigio de ecumenismo le sacó 27.000 votos a María Lejarra, es decir, que fue una campaña dura y hasta cierto punto, en fin, hasta cierto punto descorazonadora. Al final solo salieron 3 diputados del Partido Socialista, Fernando de los Ríos, ella y Ramón La Moneda, y las mayorías fueron copadas por la candidatura de derechas, que tenía personajes de este cariz. Hemos dicho 4 socialistas: Nelke, María Lejárraga de Martínez Sierra, y 2 diputadas por Asturias, que entonces tenía el nombre de Oviedo, de la capital, la circunscripción de Oviedo: Matilde de la Torre. Matilde de la Torre, que fue diputada en el 33 y fue reelegida en el 36, en ambos casos por Oviedo. Matilde de la Torre es el caso de una mujer también de una formación amplísima, que además tenía inquietudes sobre temas, por ejemplo, sobre el folclore. Creó un grupo para recuperar el folclore cántabro. Ella había nacido en Cabezón de la Sal, en Cantabria. Un grupo que se llama Voces Cántabras, que en fin, que estuvo dando conciertos en Londres. Una mujer muy activa en muchos campos. Se dedicó también a la enseñanza. Estuvo en el Partido Radical Socialista, pero finalmente ingresó en el Partido Socialista, y también Fernando de los Ríos la animó a que se presentara por la circunscripción de Asturias, y en el año 33. De la cultura de esta mujer hay varios testimonios, pero hay uno que viene de su compañera de escaño, de María Lejárraga, en la que cuenta, en fin, que le sorprendía la magnitud de los conocimientos de la cultura de esta mujer, que además defendía sus posiciones con mucha suavidad, pero con una gran entereza y contundencia. Escribe María Lejárraga sobre ella: su erudición, servida por pasmosa memoria, era de las que asombran. ¿Cuántas veces le he dicho en broma cariñosa: qué suerte ser tu amiga? Estando junto a ti no necesito libros de referencia. Esta mujer había reunido además una importante biblioteca. Cuando los franquistas ocuparon el norte, ella había conseguido abandonarlo, y en fin, quemaron un retrato suyo que encontraron, y quemaron, según es fama, su muy notable biblioteca.
Matilde de la Torre participó bastante activamente en los debates, sobre todo de la etapa del 33 al 35, es decir, de la segunda legislatura. Como era diputada por Asturias, se tuvo que enfrentar al drama primero de la revolución y luego de la represión de octubre del 34, y lo hizo con entereza. Y cuando estalló la guerra civil, pues intentó garantizar la conexión lo más posible entre Madrid y la zona norte de la República. Julián Zugaza-Goitia, en su muy interesante libro, ¿verdad?, que escribió poco antes de ser fusilado, dice de ella: escritora de extraordinario vigor, que puso en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos y republicanos una emoción y un escrúpulo que hubiese ido bien a infinidad de varones. Ella se calificaba a sí misma de estrafalaria en su forma de... ¿No pasa esto a lo siguiente? Ahí está. Aquí la tenéis en una imagen no muy definida. Esto es un poco antes de adquirir su condición de diputada, y aquí la tenéis ya cuando era diputada. Se vestía de una forma así bastante peculiar. Bueno, y esta es la cuarta de las diputadas socialistas de la segunda legislatura. Es la menos conocida, Veneranda García Blanco Manzano, conocida como Veneranda Manzano, también maestra, tenía 4 hijos. Y era maestra. Aquí la vemos, la vemos rodeada de sus niñas, de su escuela, allí en los inicios de la República, en la costa asturiana. Les ha puesto un gorro frigio, aquí como veis, ¿no? Bueno, pues fue diputada por Asturias también, como digo. Estuvo encarcelada a raíz de los acontecimientos de octubre. Luego ya no repitió escaño, pero fue compromisaria en la elección presidencial de Manuel Azaña. Luego permaneció en Asturias durante la Guerra Civil, hasta que finalmente, cuando cayó Asturias, se marchó a Francia y desde allí volvió a Cataluña. Su hermano, que era también maestro y socialista como ella, fue fusilado en Gijón en el año 38. Y bueno, pues luego marcharía a México. En el año 47 ingresó al Partido Comunista. Eso lo comentaremos un poquito después. Bueno, y ahora os hablo brevemente de la única diputada de derechas que hubo de las 9 diputadas de la República. Se llamaba Francisca Bohigas. Tampoco es muy conocida. Ella nació, es la única catalana, también nació en Barcelona. Tuvo una trayectoria de formación parecida a otras. Estuvo en la residencia de señoritas, tuvo una beca de la Junta para Ampliación de Estudios para estudiar en Ginebra, etc. Fue inspectora de enseñanza en Lérida, y a partir de la dictadura, ya avanzada la dictadura, en el año 27, su vida experimentó un cambio que en alguna nota biográfica se asocia a su matrimonio con Antonio Eguiagaray, un hombre vinculado a la extrema derecha leonesa, pero en realidad la sensación que yo tengo es que ella no se casó, sino que fue su hermana, Josefina, la que se casó con este hombre. Lo cierto es que ella se trasladó a León y a partir del final de los años 20 se estableció allí. De hecho fue diputada por León, y allí pues se convirtió en una promotora del asociacionismo femenino vinculado a la derecha y a las posiciones del catolicismo político. Se integró creó una asociación femenina leonesa formada solo por mujeres, pero con un consejo asesor de 8 hombres, y se integró en las listas de la CEDA en el año 33, y aunque fue la menos votada de todos, pero salieron todos los candidatos. La CEDA barrió en León en las elecciones del 33 y fue diputada. Como era maestra, inspectora de educación, fue la única de las diputadas que estaba en sintonía con las posiciones de gobierno durante esta etapa, y su obsesión sobre todo fue rectificar la política educativa de la República. Y tenía sobre todo una obsesión que era
volver atrás la coeducación, es decir, volver a separar la formación de los niños y las niñas, y digamos que convirtió eso en presentó una proposición de ley al respecto para suprimir la coeducación en las escuelas normales, y todo esto tuvo una notable significación a ese respecto. En las elecciones del 36 ya no sacó escaño, se pasó al Bloque Nacional que dirigía Calvo Sotelo, es decir, dio un paso más hacia la derecha, y finalmente pues, fue de las 9 diputadas la única que se identificó con los sublevados. Y bueno, pues en septiembre del año 36 ese objetivo que ella había perseguido denodadamente, que era la segregación escolar entre hombres y mujeres, pues se estableció en la zona dominada por los sublevados. Es curioso porque esta mujer, justamente cuando por la fuerza de las armas triunfaron sus valores, se oscureció políticamente, es decir, dejó de tener una significación. Luego comento una cosilla más al respecto. Esto se pone un poco perezoso a la hora de eso. Esta no es muy buena foto, pero veis un poquito, lo he traído sobre todo por el contexto. Está dando un meeting y, como veis, pues tiene una iconografía bastante expresiva, ¿no?, de sus posiciones. Francisca Bohigas Gavilanes, ¿no? Y ya entramos en la tercera legislatura. También hay 5 mujeres diputadas, una Margarita Nelken, la socialista Margarita Nelken, que repite, la socialista Matilde de la Torre, que repite, la republicana de izquierdas Victoria Kent, que vuelve, y tenemos 2 nuevas, una socialista y una comunista, Julia Álvarez Resano y Dolores Ibarra. Esta es Julia Álvarez Resano, que es la más joven de las diputadas, también fue la que más joven murió, no había cumplido 44 años, tenía 32 cuando fue elegida diputada. Era navarra, nació en Villafranca de Navarra, era maestra, abogada, y en vísperas se trasladó a Madrid en el año 34, donde ejerció como directora de un centro escolar, y en vísperas de las elecciones del 36 se casó con este señor que vemos ahí, que se llama Amancio Muñoz Zafra, y que era socialista de Cartagena, había sido alcalde de Cartagena, y en las elecciones de febrero del 36 ella fue elegida en las listas, como socialista, en las listas del Frente Popular por la provincia de Madrid, y él fue elegido por Murcia, también como socialista en las listas del Frente Popular. De tal forma que conformaron la única pareja, al menos que se sepa, ¿no?, oficial, que hubo en las Cortes de la República. Julia y Amancio. Amancio murió, ella enviudó pronto porque Amancio murió de una herida de guerra en la Guerra Civil. Aquí la tenemos, bueno, aquí sí sale. Ahora ya está. Aquí la tenemos, ahí es donde se parecía a Federica Montseny, ¿no? Pues así un poco. Esto es un meeting el 8 de marzo del 36, poco después de la victoria del Frente Popular. Ella, Catalina Salmerón, ella y Dolores Ibarruri, por ese orden, intervinieron, los republicanos, socialistas y comunistas, en un mitin de reivindicación de los derechos de las mujeres el 8 de marzo del 36, es decir, poco después de la victoria electoral del Frente Popular. Ahí la tenemos en esa intervención. Luego tuvo una vida, en fin, bastante azarosa. En fin, buena parte de su familia fue exterminada por la represión en Navarra, y a mediados del año 30, en junio del año 37, al llegar Negrín al gobierno, fue nombrada gobernadora civil de Ciudad Real, la primera mujer en la historia de España y la única durante mucho tiempo, hasta la transición, que ocupó ese cargo, gobernadora civil de Ciudad Real, cargo que desempeñó hasta el año 38. Luego fue a Francia, en fin, estuvo en un campo de concentración del que consiguió alemán, del que consiguió de Ravensbrück, consiguió evadirse, se integró en la resistencia francesa, en fin, finalmente terminó en México, y a poco de llegar a México murió de un ataque al corazón. Julia Álvarez Resa. Y aquí tenemos a
Dolores, aquí ya tenemos en una fotografía de septiembre, 3 de septiembre del 33, es en Gallarta, en Vizcaya, una familia, en fin, de mineros, carlista, de tradición carlista, católica, etc. Ella, su matrimonio se integró inicialmente en el Partido Socialista, hizo una primera publicación en el minero vizcaíno, un artículo que firmó Pasionaria, y a partir de entonces popularizó ese nombre. En el año 21 se integró en el PC con la agrupación. Y a partir del 31, en los inicios de la República, se vino a Madrid, había tenido entre tantos 6 hijos, se vino a Madrid y aquí la tenemos en el 33, su figura empezaba a tener cada vez más peso, lo había promovido Bullejos había sido apartado del partido y José Díaz, que es el que está debajo de ella, se había convertido en nuevo secretario general, pero ella se había reincorporado a la dirección y ahí la tenemos. Bueno, pues con el secretario general del partido, el sevillano José Díaz debajo. A la izquierda de José Díaz está Jesús Hernández, el que sería ministro comunista de Instrucción Pública y luego sería rival de Pasionaria en la sucesión de José Díaz y sería finalmente expulsado del partido. Jesús Hernández. A su izquierda está, por cierto, Ramón Casanellas, el que participó en el asesinato de Eduardo Dato cuando era anarquista y que luego se hizo comunista. Ahí arriba tenemos al que tiene corbata, es José Antonio Balbontín, que era un notable periodista que había sido radical socialista, se había salido por la izquierda al radical socialismo y unos meses antes, en marzo del 33, se había integrado en el Partido Comunista, lo cual se había convertido en el único diputado comunista en esa primera legislatura. Unos meses después lo echaría del Partido Comunista por ser favorable a la política de entendimiento con los socialistas, es decir, por ser favorable a la política que algún tiempo después adoptaría el propio Partido Comunista. Bueno, de Dolores no, creo que en fin, es relativamente bien conocida, no voy a... podemos... Ajá, aquí la tenemos, una foto tomada en los años en que 36, en que fue diputada por Oviedo, una campaña, en fin, que la hizo muy popular y, como sabéis, su popularidad aumentó a partir del estallido de la Guerra Civil. 2 días después del inicio de esta, pronunció en una locución radiofónica su famoso "no pasarán", tomando una consigna que había tenido ya otros usos anteriores, pero que ella popularizó y se convirtió en una referencia esencial en el antifascismo y luego específicamente en el movimiento comunista, puesto que llegaría a ser a mediados de los 40 secretaria general del Partido Comunista hasta el año 60, en que se convirtió, Santiago Carrillo se convirtió en presidente. Tenemos en el mismo mitin del 8 de marzo, en el que hemos visto antes a Julia Mesa. Bueno, os he hecho una presentación de todos. Me gustaría todavía contaros alguna cosa más. ¿Resistís? Sí. Claro. Sí, bueno. Mirad, aquí tengo... No, son 9 y encima nos cuentan las que no fueron, pero pudieron serlo. Muy brevemente. Esta es Isabel Oyarzábal, que se presentó pero no fue votada, es una mujer muy notable, una socialista malagueña, que fue la primera mujer que fue inspectora de trabajo y la primera mujer que dirigió una representación diplomática. A veces se dice que fue la primera embajadora, en realidad fue ministra plenipotenciaria en Estocolmo durante la Guerra Civil, o en fin, es una escritora muy activa, en unos libros muy interesantes. Murió en México ya con 97 años en el año 74, si no recuerdo mal, malagueña. A ver si... sí, esta ahora ya sale aquí. Ahí tenemos a otra importante, esa que pone Matilde Huiz, la veis ahí con Clara Campoamor. Matilde, hemos visto a Matilde de la Torre, Matilde Huizi y Matilde Cantos, son las 3 Matildes socialistas que tuvieron un papel importante en estos años. Matilde era abogada, lo mismo que Kent y que Campoamor, pero además fue una activa pedagoga y le interesó mucho el tema de la infancia. Ocupó, en fin, tuvo participación en la Sociedad de Naciones en temas relacionados con la infancia. Dentro de la AMA, de la Asociación de Mujeres Antifascistas que presidió Dolores durante la guerra, ella fue la más sensibilizada hacia temas de control de natalidad, etc. Y luego, bueno, marchó al exilio a Chile. En Chile, como no podía ejercer de abogada, pues se centró en sus labores como pedagoga.
y bueno, pues se convirtió en una figura de la pedagogía en Chile. En España es poco conocida, pero en Chile hay muchos centros escolares que llevan el nombre de Matilde Huici. Y para que veáis que no soy nada sectario, os pongo también una candidata de la extrema derecha, que no consiguió carlista, que no consiguió ser diputada, pero que también se lo peleó mucho. En fin, se presentaba por Guipúzcoa, que eso es cierta ventaja, luego por Teruel en el 36, una mujer muy, muy combativa, María Rosa Urraca Pastor. Urraca es su primer apellido, mujer muy combativa, que luego pues, se convirtió en una franquista fervorosa, pero que luego se eclipsó durante el franquismo, aunque reapareció en la transición apoyando a Fuerza Nueva, etc. O sea que la mujer había continuado con su... Seguía su línea. Sí. Bueno, El pelito la adelanta, aquí lo tenéis en el Liceum Club. Fijaos este espacio de socialización que fue el Liceum Club. Esta es una buena foto, tenéis ahí a vuestra derecha del todo a Clara Campoamor, a Margarita Sirgu, luego la cuarta a Kent, que se llevó siempre a regular con Campoamor, y luego por este lado, ¿ves? Tenemos aquí a María Lejárraga. Bueno, quizá con esta imagen me vais a permitir que haga una caracterización global de esto, y luego, si queréis, muy rápidamente comento algo sobre el tema del exilio, y si no lo dejamos para otra ocasión. Quizá lo habéis advertido, fijaos, 9 de las 9, 7 fueron de izquierdas, una de centro. Vamos a considerar de centro a Clara Campoamor, ¿no? Que ella creía que era más bien de izquierdas, pero que pegó muchos bandazos hacia la derecha, y una de derecha, es decir, 7, 1, 1. De esos 7 de izquierdas, 5 socialistas, una republicana de izquierdas y una comunista, y bueno, ocupando un total los 5 socialistas ocupando un total de 8 escaños, porque 2, Margarita Nelken son 3, Matilde Torre 2. Pues hay una especie de clara disimetría. Hay las mujeres, en las Cortes de la República hubo muchas más mujeres de izquierda, y muy particularmente socialistas, que de derechas, que tuvo una representación escasa. Bueno, ¿a qué se debe eso? Pues fundamentalmente a 2 cosas. Lo primero, lo más obvio, que las izquierdas presentaron más candidatos que las derechas, claro. Eso es lo primero que se ve, ¿no? Fijaos el dato, en las primeras elecciones en las que pudieron votar las mujeres, las del año 33, que perdieron las izquierdas, hubo 42 candidaturas femeninas de izquierdas, 4 de derechas y 2 de centro. Candidaturas, las que fueran votadas. Por tanto, hay una disimetría bastante clara. Pero hay una cosa más que, si uno le dirige un análisis un poquito más pormenorizado al asunto, pues resulta bastante revelador, que es lo siguiente. Os tengo que recordar antes una cosa. En las elecciones durante la República las listas eran abiertas, de tal forma que los electores podían no aceptar una candidatura completa, sino sustituir algún nombre por otro. La mayor parte de los votantes votaban la candidatura tal cual se la proponían las distintas opciones, pero eran libres de hacer modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eran los votantes los que decidían en qué orden salían los candidatos. Eso para las mayorías, sabéis que era un sistema mayoritario, para la representación de la mayoría no había problema, porque salían normalmente todos, pero para la minoría era importante, porque salían, por ejemplo, los 3 o los 4 primeros, que eran los 3 o los 4 más votados por los ciudadanos. Pues mirad, por lo que se refiere a las candidatas presentadas por el Partido Socialista, Margarita Nelken fue en esas elecciones, y el caso es parecido en las del 36, fue la más votada de los 11 candidatos que compusieron la candidatura socialista por Badajoz. Es decir, que los votantes socialistas por Badajoz votaron a la candidata, colocaron, es decir, a la que más votaron fue a Margarita Nelken. Y dejaron en segundo lugar a Largo Caballero, que obtuvo 68 votos menos que Nelken. Por lo tanto, hubo claramente un apoyo a esta candidata. María Lejárraga, en Granada, fue la segunda, tras Fernando de los Ríos, de los 10 candidatos socialistas por Granada.
Fernando de los Ríos era Fernando de los Ríos, se entiende que era así. Matilde de la Torre fue la segunda, tras Teodomiro Menéndez, y Veneranda García Blanco la cuarta, de los 13 candidatos socialistas por Oviedo. Y aunque no salió elegida, Julia Álvarez Resano fue la segunda, tras Ricardo Zabalza, de los 5 candidatos socialistas por Navarra. Es decir, que los votantes socialistas en general dieron preferencia a las mujeres que figuraban en las candidaturas, bien situándolas en primer lugar o a menudo en segundo lugar tras algún muy significativo candidato local. ¿Qué pasa con la CEDA? La CEDA presenta muy pocas candidatas, presenta 2 candidatas, a pesar de que buena parte de su propaganda electoral estuvo dirigida a las electoras. Bueno, pues en ambos casos los votantes de la CEDA la situaron en último lugar. Francisca Bohigas fue la última, la menos votada, de la séptima de los 7 candidatos cedistas por León. Por León se presentaba Gil Robles y ella obtuvo 13.000 votos menos que Gil Robles. Y Francisca Villanueva fue la cuarta y última de los 4 candidatos cedistas por Valencia capital. Y no salió elegida porque en Valencia hubo mayoría de izquierdas. Clara Campoamor fue la menos votada de los candidatos radicales por Madrid provincia. Y María Rosa Urraca Pastor, que hemos visto, fue la última de los 4 candidatos monárquicos por Guipúzcoa. ¿Quiere esto decir que hay una disimetría entre votantes y votadas? Las mujeres le procuraron muchos votos a las derechas, aunque esa no fuera la principal razón de la victoria de las derechas en el 33, pero es evidente que las mujeres proporcionaron muchos votos a las derechas, pero las derechas no proporcionaron muchos votos a las mujeres. Una cosa más, 9, de un total de 1.004 diputados. Es decir, hubo en las tres legislaturas 1.004 diputados, de los cuales 9 fueron mujeres. Bueno, ya se sabe que todos los grandes recorridos empiezan con un primer paso, ¿verdad? Fueron 9, pero se les llamaron bastante la atención. Os leo, se podían citar muchos testimonios al respecto, pero uno sabroso del conde de Romanones, en sus memorias, en el último libro de las memorias, que ya las escribió en la posguerra, que son un poquito ácidas, se queja de las Cortes Constituyentes del 31, dice una cosa como lo que sigue, dice que la mayor parte de los diputados eran gentes de poca notoriedad y de aspecto pueblerino. Bueno, entre esos diputados estaba Unamuno, Ortega, Marañón, poca notoriedad. En fin, bueno. Y luego dice, como novedad, algunas mujeres, está hablando de las constituyentes, que eran 2 y luego 3, algunas, no llegó a contarlas, como novedad, algunas mujeres, que se distinguían por su inquietud y su mayor ansia de pelea. O sea, que eran pocas, no las llegó a contar, pero se veía que no estaban allí para calentar el asiento, ¿no? Cuenta Romanones. Un perfil rápido de ellas. Fijaos que de las 9, en general tuvieron una cultura bastante amplia, todas menos Dolores Ibarruri tuvieron formación académica, aunque en el caso de Nelken era un poco irregular. En muchas de ellas sobre la base de una cultura familiar de inspiración materna. Se da en muchas de ellas el caso de que fueron educadas en casa con una madre a la que le interesaba mucho. Hay un perfil, era difícil para una mujer de aquella época adquirir una formación muy amplia en el sistema exterior. En muchos de estos casos fue sobre todo una formación familiar por la atipicidad del origen social de algunas de ellas, como es el caso de Margarita Nelken. Bueno, de las 9, 6 fueron maestras, y algunas de ellas después del magisterio estudiaron otras cosas, estudiaron Derecho. Victoria Kent estudió Derecho, Julia Álvarez Resano estudió Derecho, de tal forma que hubo 6 maestras, 3 abogadas, 2 de las cuales eran maestras y abogadas, y 4 ejercieron activamente el periodismo: Nelken, Lejárraga, de la Torre y Álvarez Resano. Varias de ellas fueron políglotas, todas conocieron la lengua francesa, y varias de ellas, en particular Nelken, de la Torre y Lejárraga, fueron políglotas, lo que explica que se dedicaron a muchas actividades de traducción, que desarrollaran funciones diplomáticas durante la Guerra Civil, etc. 7 de las 9 publicaron libros, algunos tan significativos como el de 4 años en París, de Victoria Kent, el de Mares de Sombra,
de de Matilde de la Torre, o Una mujer por caminos de España de María Lejárraga, algunos de sabor o de carácter en buena parte autobiográfico, ¿no? Como los de Clara Campoamor o de Dolores Ibárruri, etc. Y algunas tuvieron una notable especialización. Es el caso de Margarita Nelken en temas de arte, y es el caso de Matilde de la Torre en temas de folclore y de música. Salvo Bohigas, no consta que ninguna de ellas fuera católica practicante, ni de ninguna otra religión. Nelken no practicaba la religión judía. Y solo de una está acreditada, de Clara Campoamor, su vinculación a la masonería. Pertenecían prácticamente la mayoría a la clase media profesional, con una cierta deriva hacia abajo en el caso de Dolores Ibárruri y hacia arriba en el caso de Nelken. Solo 3 de las 9 tuvieron hijos: 2 Margarita, 4 venerandas, 6 Dolores, y varias de ellas asumieron en condiciones muy difíciles, sobre todo durante el exilio, amplias responsabilidades con respecto a su entorno familiar. Y en cuanto a la imagen y a la actuación en el Parlamento, pues hubo de todo, pero en fin, lo de Clara Campoamor fue muy sonado, ¿no? Lo de Nelken, perseverante en la defensa de sus posiciones, también. Es el caso también de la Torre. Bohigas, un poco monotemática con lo de, como hemos visto, de la segregación escolar, pero también tuvo una presencia. Otros tuvieron una presencia más discreta. Dolores tuvo una presencia, una llegada tardía, pero en fin, pronunció un famoso discurso el 16 de junio del 36, y me parece que vale la pena subrayar que 2 de las más significativas intervenciones de estas diputadas, la de Nelken sobre la ley de confesiones y congregaciones religiosas el 28 de febrero del 33, y la de Matilde de la Torre sobre haberes pasivos del clero del 24 de marzo del 34, contenían documentados análisis sobre la tradición reaccionaria de la Iglesia Católica y sobre su oposición pasada y presente a los derechos de las mujeres. Son textos de en fin, que se leen realmente con la sensación de que están bien construidos y de que tienen un fondo sólido. En general, con la excepción de Dolores Ibárruri, tuvieron más cargos públicos que orgánicos, es decir, no tuvieron mucho poder en sus respectivos partidos. Y, además de su condición parlamentaria, desarrollaron actividades significativas. 3 fueron directoras generales: primero Kent, de prisiones, luego Clara Campoamor, de beneficencia, y finalmente, durante la Guerra Civil, Matilde de la Torre, que lo fue de comercio y política arancelaria, el gobierno de Largo Caballero. Y una fue gobernadora civil, Álvarez Resano de Ciudad. Y 2 tuvieron importantes funciones diplomáticas: Kent en París y Lejárraga en Berna. Y bueno, otra de la que hemos hablado, Isabel Oyarzábal, pues fue la primera mujer que encabezó una representación diplomática española en el exterior. Bueno, me gustaría concluir con una rapidísima referencia a lo que pasó con ellas luego, y luego, si queréis, en detalle vamos. Cuando estalló la guerra, de las 5 diputadas que había, se mantuvieron activamente leales a la República. De las 9, solo una, Francisca Bohigas, se sumó a los sublevados, y a pesar de eso su figura se oscureció. Es curioso, si queréis luego leemos alguna cosa, pero claro, se decía unas cosas en la España de posguerra sobre el papel de las mujeres, que se entiende que a Francisca Bohigas, aunque hubiera sido diputada por las derechas, pero el simple hecho de haber sido diputada de la República, pues la convirtió en un personaje oscurecido. Os leo brevemente, por ejemplo, para ilustrar, qué decía Rosario Pereda, una falangista, en un mitin en el año 35,
agradecía a sus camaradas varones el que, cito, sin adularnos ni deformar nuestra misión, exponiéndonos al ridículo de ser diputadas, por ejemplo, nos asignáis íntegro en cambio un papel de acción educativa que en verdad es nuestro papel de mujeres y de españolas. Y luego proclamaba: con vosotros, camaradas falangistas, hemos de luchar contra ese feminismo imbécil, majadero y ridículo de la mujer diputada y directora de prisiones. Claramente referido a Victoria Kent. Los asistentes estallaron en risas captando que era una referencia a Victoria Kent. Y fijaos lo que decía, por ejemplo, lo que decía Pilar Primo de Rivera después de la guerra, ya en el año 41, ante el Consejo Nacional de la Sección Femenina: no quiero hacer de vosotras el tipo detestable de la oradora, nada más contrario a lo nuestro que la antigua mujer parlamentaria desgañitándose en los escenarios para ganar votos. Bueno, se entiende, ¿no?, con este concepto, pues, que Bohigas, por muy de derechas que hubiera sido, pues en el fondo el haber sido parlamentaria la situaba en un plano que no era el que se correspondía con los valores de los que en definitiva eran los suyos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las restantes? Pues Clara Campoamor mantiene una posición equidistante que en el fondo favorece más a los rebeldes, pero luego cuando intenta, en fin, regresar a España, de hecho viene, es la única de las demás que volvió durante el franquismo en 2 ocasiones desde Argentina, pero termina marchándose a los pocos días y al final se convierte en una exiliada republicana más. Una mujer como ella, liberal, feminista, vinculada a la masonería, pues tenía poco que encontrar en la España de Franco. Así que a la postre pues nos encontramos con que 8 de las 9 se convirtieron en exiliadas. Y como sabéis, el régimen que nació de la guerra civil, pues que las arrojó de España, pues fue bastante pertinaz, pues de esas 8 solo 3 sobrevivieron a Franco y pudieron regresar a España: Veneranda García Blanco, Dolores Ibárruri y Victoria Kent, esta última para luego regresar de nuevo a Nueva York. Las demás, a pesar de que, con la excepción de Julia Álvarez Resano y de Matilde Latorre, murieron con bastante edad, pues murieron en el exilio. Murieron fuera de su tierra y también murieron fuera de la memoria de los españoles. Y bueno, lo primero ya no tiene remedio, pero en fin, a lo mejor es la recuperación de su memoria, un enfoque, en fin, histórico, que pretende analizar las cosas con serenidad, con ponderación y en fin, y abrirlas al conocimiento sin fronteras, pues a lo mejor forma parte de esa tarea intelectual y cívica que tenemos, que es la de recordar lo que hubo, lo que fue, que siempre es estimulante, ¿no? Y que además pues, nos puede, en fin, ayudar a encarar nuestros desafíos. Ya sabéis que la historia es bueno, pues como una especie de espejo retrovisor que nos enseña lo que hay detrás y que a veces bueno, nos puede ayudar a seguir avanzando. Prácticamente he eliminado toda referencia a la parte final, me he dejado muchos detalles de lo que os podía contar, pero no quiero ponerme pesado. Interrumpo aquí mi intervención y si os queda algún minuto y queréis preguntar algo a alguno de vosotros, bueno, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Juan Negrín, porque estas socialistas se hicieron negrinistas casi todas, bueno, todas, de hecho, ¿no? Eso es un fenómeno curioso, pero en fin, del que Negrín quedó en una posición minoritaria en el Partido Socialista, pero curiosamente las socialistas, Nelken incluso, cuando salió del Partido Comunista, y Veneranda García Blanco, antes de vincularse al Partido Comunista, apoyaron las posiciones de Negrín. Ese es un hecho que merece un análisis, pero en fin, no podemos. ¿Alguna cuestión? Yo le doy aquí al escape. Sí, oh. Sí, yo creo que de tu exposición lo que a mí me ha llamado la atención, o más me ha gustado, es que en el debate del voto femenino, doña Victoria
Victoria quedó para la posteridad como la mala. Ya. Y si atendemos a la evolución política de ambas, sin demérito de Clara Campoamor, pero yo creo que de todas las mujeres que has citado, la que tiene una trayectoria, bueno, sin demérito de ninguna, pero que doña Victoria tiene una trayectoria vital y política muy completa y muy rica. Por eso te digo que aunque no hayas hecho mención al exilio de ninguna en concreto, no estaría de más que contaras la peripecia de doña Victoria en París y su posterior periplo por los Estados Unidos, que también tiene importancia. Sí, es decir, yo estoy de acuerdo me parece oportuno esto que dices, porque bueno, vivimos una cierta exaltación de Clara Campoamor, que me parece digna, lógica, que además defendió con entereza y con coherencia sus planteamientos, y además tenía un fondo. Miren, ustedes, si las mujeres tienen derecho a votar, no les podemos privar de ese derecho por la sospecha de que no van a votar lo que nos guste. Bueno, eso es sólido, ¿no? Azaña estaba de acuerdo con esa posición, es decir que... por lo tanto, Clara Campoamor en ese terreno, en fin, su papel es notable, pero me parece evidente que la actitud de Clara Campoamor es mucho más zigzagueante políticamente, mucho menos sólida y menos rica desde el punto de vista político y cultural que la de Victoria Kent. Entonces, si, como a veces nos pasa, hablamos muy bien de Clara Campoamor para luego meternos con Victoria Kent, estamos cometiendo una gran injusticia. Como tú dices, aunque en aquel debate podamos juzgar que llevaba razón Clara Campoamor, y de hecho, bueno, ganó la votación, etc., sin embargo, la trayectoria de Victoria Kent es realmente notable. Entonces, lo que dices, Victoria Kent, cuando terminó la guerra, estaba en París, se quedó, estaba en las listas de los políticos significados que las autoridades franquistas solicitaron a las autoridades francesas vinculadas a los nazis, y que estas pasaron a la Gestapo, y en las que estaban Zugazagoitia, Companys, etc. Estaba en las listas, y estuvo unos meses escondida en la Embajada de México, y finalmente vivió la casi totalidad de la ocupación de Francia como Madame Duval, es decir, en condiciones de clandestinidad, en un pisito en París, cerca del Bois de Boulogne, y aprovechó esa circunstancia para escribir su única obra literaria. Es una obra literaria muy notable, la de 4 años en París. Hace poco, Fernando de la Torre ha escrito un análisis sobre esa obra y algunas más. Dicen que, bueno, no tiene mucho que envidiar a las obras de Patrick Modiano en la descripción de la Francia ocupada, ¿no? Y tiene momentos...